Génesis del capítulo 21 al 24. El nacimiento de Isaac. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara a Abraham, le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces 100 años de edad. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. La expulsión de Agar y de Ismael. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham: Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha, pensando: al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán y su madre lo casó con una mujer egipcia. La alianza de Abraham con Abimelech. Por aquel tiempo, Abimelech, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí mismo que nunca te vas a comportar falsamente conmigo, o con mi estirpe, o mi posteridad, y que nos vas a dar a mí y al país donde resides las mismas pruebas de lealtad que yo te he dado. Abraham respondió: Lo juro. Pero Abraham presentó una queja a Abimelech, a causa de un pozo que los servidores de Abimelech habían tomado por la fuerza. Este replicó: No tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tú no me lo hiciste saber, y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Entonces Abraham regaló a Abimelech unas ovejas y unas vacas, y los dos hicieron una alianza. Y como Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelech le preguntó: ¿Qué significan esas 7 corderas que pusiste aparte? Significan, respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas 7 corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo. Y a aquel lugar se lo llamó Beerseba, que significa pozo del juramento, porque allí los dos prestaron un juramento. Después de concluida la alianza, Abimelech partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, Dios, el Eterno.
Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. El sacrificio de Isaac. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios, y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «Padre». Él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham, y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham, aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has dado ni siquiera tu hijo único. No me has negado ni siquiera tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a este lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Luego, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Abraham regresó a donde estaban sus servidores, todos juntos se fueron a Berseba y Abraham residió allí. Los descendientes de Nahor. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milcá había dado hijos a su hermano, Nahor. Uz, su primogénito, Buz, hermano de este, Kemuel, padre de Aram, y además Keset, Jasó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maacá. La tumba de los patriarcas. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het, «Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguna de sus sepulcros, para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura». Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham, «Por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros.
sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het, les insistió diciendo: si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que venda la caverna de Macpelá que él tiene en el extremo de su campo, que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham: no, señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar, y teniendo a estos por testigos, dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo, acéptalo, para que yo entierre allí a mi esposa. Entonces Efrón respondió a Abraham: por favor, escúchame, señor. El campo vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón, y teniendo por testigos a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquél le había fijado, 400 siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mamre, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él, para tenerlo como sepulcro familiar. El matrimonio de Isaac y Rebeca. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo el servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal, y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna, de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor, y llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrame bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua, la joven a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda: toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que me has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milca, esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con su cántaro sobre el hombro.
Era una joven virgen de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro, y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: «Por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro». «Bebe, señor», respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: «También sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber». Enseguida vació su cántaro en el bebedero y fue corriendo de nuevo a la fuente, hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos 2 pulseras de 10 siclos. Después le preguntó: «¿De quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche?» Ella respondió: «Soy la hija de Betuel, el hijo de Milcá», dio a Nahor. Y añadió: «En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche». El hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes». Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho, salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo: «Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos». El hombre entró en la casa, enseguida desencillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando les sirvieron de comer, el hombre dijo: «No voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos». «Habla», respondió Labán. Él continuó: «Yo soy servidor de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve en cambio a mi casa paterna, y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo». «¿Y si la mujer se niega a venir conmigo?», le pregunté. Pero él me respondió: «El Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará a su ángel delante de ti, y hará que logres tu cometido, trayendo para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará». Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije: «Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a buscar agua, le diré: dejadme beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella responde: bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor». Apenas terminé de decir esas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro, y cuando bajó a la fuente para sacar agua le dije: «Por favor, dame de beber». Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió: «Bebe, y también daré de beber a tus camellos». Yo bebí y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté: «¿De quién eres hija?». «Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor», respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo.
Si no, díganmelo también, así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron: todo esto viene del Señor, nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca, llévala contigo, y que sea la esposa de tu patrón como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el servidor Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a sus hermanos, a su hermano y a su madre. Después él y sus compañeros comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo: déjenme regresar a la casa de mi patrón. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más, luego podrás irte. Pero el servidor replicó: no me detengan, ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido, déjenme ir, volveré a la casa de mi patrón. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron diciendo: hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus sirvientes montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo del Lahak Roi, porque estaba radicado en la región de Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó el camello y preguntó al servidor: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre.